Esta vez me va a tocar a mí darle la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy. Hola Karen, Hola, buenas tardes. ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy tenemos a la licenciada Karen Anaya con el tema Auditorías Internas y Planes de Contingencia en OEA, lo cual me voy a permitir presentar su semblanza. Un segundo. Ok. La licenciada Karen Anaya es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, donde participó en un intercambio académico en la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad de Karlstad, Suecia. Se desempeñó en el área de logística de la industria maquiladora, colaborando activamente en certificación y cumplimiento de CITIPAT e ISO 9001. Cuenta con un diplomado de comercio exterior para la operación aduanera de las empresas CIMEX. Adicionalmente, cursó un diplomado en comercio exterior, aduanas y contabilidad aduanera por Trade and Lake College. Actualmente se desempeña como líder de certificaciones y seguridad en la cadena de suministros OEA de TLC Asociados. Karen, bienvenida. Gracias, Isaí. Qué honor que me presentó ahora el nuevo conductor del trueque. Muchas gracias. Pues bueno, voy a ahora sí compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ya la ven? Perfecto. Aquí tenemos a Isaí. Igualito. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Bienvenidos a todos a este nuevo trueque. El tema de hoy es auditorías internas y planes de contingencia OEA. Acordémonos que pues OEA nos gusta englobarlo como operador económico autorizado, pero también vamos a estar mencionando un poquito cuando es alguna diferencia o alguna cuestión particular de CITIPAT, ¿no? Porque acuérdense que CITIPAT también es un operador económico autorizado, ¿no? Aunque se llame de otra manera, pero es el mismo programa y es el mismo contexto y es el mismo objetivo y el mismo todo. Entonces, cuando nos referimos a OEA, también vamos a estar englobando un poquito CITIPAT, pero si hay algo distinto, pues les voy a estar ahí pues mencionando, ¿no? Estos temas, tanto auditorías internas como planes de contingencia, pues como les digo, ambos programas nos los exigen. A lo mejor CITIPAT no tan específico nos dice un plan de contingencia, pero sí nos habla de un plan de recuperación, de un tipo de simulaciones de riesgos. Entonces, ahorita los vamos a ir desglosando un poquito más para que quede claro, ¿no? Entonces, ya saben la dinámica, me voy a ir de corrido con el tema, con el material que preparé, pero cualquier dudita, pues con toda confianza me lo pueden decir en el chat y al final pues platicamos, ¿no? Las que hayan surgido y de igual forma pues habrá un espacio ahí para si tienen algún comentario o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, plan de contingencia. Sabemos que pues existen un montón de tipos de planes de contingencia, ¿no? Hay planes de contingencia relativos a desastres naturales o a cuestiones de seguridad laboral, de infraestructura de la planta. Hay un montón de tipos de plan de contingencia, ¿no? Incluso en cuestión de sistemas aduaneros. Pero en particular, en el contexto de OEA, de CITIPAT, nos pide tener planes de contingencia relativos a nuestras operaciones logísticas. O sea, hay que identificar cuáles son las situaciones que nos pueden, digamos, interrumpir o que nos pueden afectar, retrasar o de alguna manera, pues afectar negativamente a nuestra cadena logística, ¿no? A nuestra cadena de suministros y sobre todo a la seguridad de la misma. Hola, dime. Nada más si me pueden apoyar, porfa, poniendo sus
sus micrófonos en silencio para que no se escuche interferencia. Muchísimas gracias. Y cualquier cosita pues en el chat, con toda confianza. Y pues bueno, ese es el objetivo del plan de contingencia, ¿no? Vamos a identificar primeramente estas situaciones que nos puedan afectar nuestra seguridad de la cadena de suministros y vamos a trazar un plan, una estrategia o digamos acciones en concreto que van a quedar establecidas en caso de que alguna de estas situaciones nos ocurra, ¿no? Por ejemplo, si tenemos por ahí algún tema de un desvío de nuestra unidad, de nuestro vehículo de exportación en el trayecto de la planta a la aduana, si tenemos un desvío, una parada no autorizada, pues ahí tenemos que actuar rápido, ¿no? Y no vamos a actuar de alguna manera que se nos ocurra en ese momento o no nos vamos a estar llamando entre nosotros para decidir qué hacer, sino que tiene que haber ya un plan trazado por escrito que nos permita pues reaccionar rápido para mitigar cualquier riesgo que pueda suceder, ¿no? Cualquier situación que nos pueda afectar, ¿no? Que en este caso pues una contaminación de la unidad, algún robo de la unidad, algo relacionado al terrorismo, algo relacionado al contrabando, todo esto que queremos evitar, ¿no? Con esta certificación. Entonces, a eso se refieren los planes de contingencia OEA y CITIPAD, y por eso es que hay que dejarlo todo por escrito, ¿no? Porque también, por más que sepamos a lo mejor cómo tenemos que actuar cuando nos suceden estas situaciones, pues en el momento a lo mejor o nos asustamos o a lo mejor tocó la suerte de que el mero que toma ese tipo de decisiones ese día no estaba, muchas cosas que pueden suceder en ese momento, por eso tenemos que tenerlo ya por escrito y ya establecido, para que cualquier cosa nos vayamos al plan de contingencia y ahí dice claramente qué es lo que hay que hacer en ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí no hablamos de prevención, hablamos de reacciones, ¿no? De acciones concretas a seguir en ese momento de que se materialice ese riesgo, de controlar, ¿no? El momento de la emergencia. Entonces, a esto se refiere el plan de contingencia. Las situaciones, como les decía, puede ser algún tipo de desvío de la unidad, alguna parada no autorizada, alguna contaminación o algún signo de manipulación que detectemos nosotros antes de que se vaya esa unidad. Incluso, normalmente OEA se refiere a este tipo de situaciones más en el trayecto, ¿no? O a lo mejor una suspensión de la patente de nuestra agencia aduanal, algo relacionado a que no nos permitan hacer esa exportación, ¿no? Pero también CITIPAD se va un poquito más allá y nos dice, no, pues también ten plan de contingencia interno, por ejemplo, en caso de que, no sé, te fallen las cámaras, te falle tu sistema de alarmas, tengas algún problema con un guardia, entonces ahí vamos a poder jugar con este tipo de simulaciones para que también nos sirvan a manera de inspección, ¿no? Y las simulaciones o los simulacros van a ser relacionados al plan de contingencia, ¿no? Entonces, OEA se fija un poquito más como en el trayecto, en la logística, en la operación, y con CITIPAD también lo podemos incluir un poquito más interno, ¿no? Este tipo de planes de contingencia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a establecer? Primeramente, como les decía, hay que identificar este tipo de situaciones. Van a variar de empresa a empresa porque sabemos que cada cadena de suministros es distinta. No van a ser los mismos riesgos que va a tener una empresa cerquita de la frontera, a otra que está en el interior de la República, una que exporta por puerto marítimo, otra que exporta terrestre nada más, etcétera, ¿no? Cada quien va a tener sus situaciones muy específicas que le pueden suceder, por eso hay que identificarlas. Y pues vamos a trazar este plan, ¿no? Y igual, el plan de acción que se establezca muchas veces va a ser distinto de empresa a empresa, aunque sea la misma situación, ¿no? A lo mejor una empresa, luego de una desviación de unidad, el plan de contingencia va a ser a lo mejor
localizar al transportista, cuestionar la situación pues que lo llevó a esa desviación de la ruta establecida, y a lo mejor le pide regresarse a planta para que se vuelva a inspeccionar esa unidad antes de que cruce, ¿no? A lo mejor puede ser. Hay otras empresas que a lo mejor le permiten irse directo a la aduana después de esa situación, pero solicitan a la aduana una inspección voluntaria, ¿no? Puede ser también otra manera, otro plan de contingencia a la misma situación. Entonces, aquí no hay algo correcto o incorrecto, sino pues va a haber distintas maneras de mitigar un mismo riesgo, ¿no? Aquí, por eso hay que sentarnos y establecer. Y entonces, pues bueno, vamos a trazar este plan de acción y luego va a venir la parte de la difusión y de la implementación. Aquí pues es el mayor reto, ¿no? Porque por más que planeemos, establezcamos, dejamos todo en papel, pues tenemos que ver que realmente el personal que debe de seguir estas recomendaciones o estas acciones, primero que nada, sepa dónde consultar esta información, ¿no? Que se la demos a manera de capacitación, que sepa dónde lo puede consultar, que sepa, que entienda realmente el objetivo y de qué se tratan estas acciones, ¿no? Y pues en caso de que suceda algún tipo de estos escenarios que estamos considerando, pues hay que ver que realmente se siga pues estas acciones que ya dejamos establecidas, ¿no? Este plan de contingencia. Y acuérdense que todos los procedimientos que vamos a estar implementando por OEA, por CITIPAD, tienen que estar en constante evaluación. Tenemos que estar constantemente revisando a ver si hay algo que no esté funcionando, a ver si hay algo que necesitemos actualizar, modificar, que no esté siendo práctico, digamos. Entonces, una vez al año hay que sentarnos a revisar que todos nuestros procedimientos siguen pues vigentes, que siguen respondiendo a nuestras necesidades, o si no, pues modificarlos, ¿no? Y para esto nos vamos a apoyar pues de las simulaciones que hagamos, de las auditorías internas que hagamos, de los resultados que tengamos luego de que alguna de estas situaciones pues se materialicen, y esta va a ser la evaluación constante, ¿no? Que vamos a tener de estos planes de contingencia. No va a ser algo, digamos, estático, ¿no? Nosotros podemos ver que si a lo mejor no nos está funcionando algo, pues hay que modificarlo para que nos funcione, ¿no? Llegue a lograr su objetivo. Y bueno, ¿cómo vamos a organizar nuestro simulacro? Los simulacros, acuérdense, para OEA nos piden que tenemos que hacer al menos un simulacro al año. No tiene que ser de alguna situación en específico, o sea, mientras sea dentro de las situaciones que nosotros contemplamos en nuestro plan de contingencia, está correcto, ¿no? Ahora, es el mínimo. Una vez al año es el mínimo. Yo les recomiendo que lo implementemos un poquito más seguido, si podemos 2, 3 veces al año, o incluso que nos enfoquemos en situaciones que ya sabemos que somos más vulnerables o más propensos, o que en alguna auditoría interna salimos ahí medio débiles, pues entonces hay que concentrarnos, enfocarnos en esas situaciones para realizar más simulacros y que quede más reforzado, ¿no? En los empleados la situación que ellos o las actividades que ellos deben de seguir, ¿no? Entonces, hay que ayudarnos de esto para ver que estemos en cumplimiento y que no lo hagamos nada más por cumplir con el 1 al año, sino que realmente nos ayudemos de eso, ¿no? Y pues bueno, CITIPAD no nos dice una periodicidad establecida, simplemente nos dice, de hecho nos lo liga mucho con las auditorías internas, ¿no? O sea, un simulacro también es un tipo de auditoría interna, porque a través de un simulacro vamos a ver que se siga el plan de acción establecido, ¿no? Ahí vamos a ver si fingimos una de estas situaciones y el empleado al que le estoy aplicando el simulacro no sigue lo que debe de seguir, pues entonces algo nos está fallando, ¿no? Y a lo mejor vamos a tener que aplicar una acción correctiva. Entonces, ¿cómo vamos a organizar este simulacro?
primero tenemos que planearlo. No podemos hacerlo así como que se me ocurrió de un día para otro y de manera muy impulsiva, sino que tenemos que planearlo con tiempo de anticipación para ver que todo funcione bien. Vamos a dar aviso solamente a las partes involucradas que me van a apoyar en el plan de este simulacro. Es decir, si vamos a hacer, por ejemplo, un simulacro de un paquete sospechoso en una unidad de comercio exterior, pues tengo que ponerme de acuerdo con quién va a colocar el paquete, con la persona que le va a dar, a lo mejor la que le va a dar entrada al vehículo, si es que no es la misma que lo va a inspeccionar, porque en este caso, pues el simulacro se va a estar inspeccionando, perdón, se va a estar implementando a la persona que inspecciona la unidad, porque queremos que él es el que se dé cuenta y lo reporte, ¿no? Queremos ver que él siga el protocolo. Entonces, le vamos a avisar a los que nos van a ayudar a planearlo todo, pero no le vamos a avisar a esa persona a la que vamos a evaluar, por así decirlo, ¿no? Y pues lo vamos a programar lo más posible, ¿no? Con horario establecido, con fecha establecida. Vamos a avisar al que se encarga de las cámaras para asegurar que se esté captando todo lo que suceda en ese momento, para grabar, porque tenemos que tener la mayor cantidad de evidencia posible. Acuérdense que sobre todo con OEA, la evidencia es la que habla por sí sola, ¿no? No va a ser nada de que, sí le hizo un simulacro, pero pues no tengo evidencia, ¿no? Como si no lo hubieras hecho. Entonces tenemos que tomar videos, fotos, tener las evidencias de los correos electrónicos en los que nos pusimos de acuerdo. Si le avisamos a una persona o a un no sé, al comité de OEA de CityPad, pues todo eso todos esos avisos y toda esa coordinación tiene que quedar como evidencia, ¿no? Y con todo eso vamos a integrar un expediente de simulacro, un expediente de plan de contingencia, ¿no? Para que al momento de que venga la autoridad o de que algo suceda o que nos investiguen, nos caiga visita del SAT, nos caiga visita de CityPad, pues que tengamos ya esa evidencia de cumplimiento, ¿no? Y pues muy importante el seguimiento a las acciones correctivas hasta sus... Aquí acuérdense que no se trata de los perfectos. Si hicimos este ejercicio que les pongo de ejemplo, ¿no? De que colocamos un paquete en un vehículo y los guardias no lo identificaron, no lo notaron, bueno, pues eso fue el resultado de nuestro simulacro. No fue positivo, pero pues ese no es el objetivo es que lo detectemos, que nosotros internamente nos demos cuenta de que no funcionó y analizar por qué no funcionó, qué fue lo que pasó. A lo mejor mi guardia no está correctamente capacitado, a lo mejor no le di yo el tiempo suficiente para que hiciera la inspección de manera correcta, a lo mejor lo tengo asignado a demasiadas tareas al mismo tiempo y no puede tomarse el tiempo necesario, a lo mejor no le estoy dando las herramientas que necesita para hacer esa inspección de manera eficaz. Pueden haber un montón de situaciones, un montón de razones que lleven a que tengamos un resultado negativo en ese simulacro, ¿no? Entonces, hay que analizarlo para poder implementar estas correctivas, ya sea que lo capacito, ya sea que le doy sus herramientas, ya sea que contrato un guardia adicional que le ayude a cumplir con todas sus actividades en tiempo y forma, etcétera, ¿no? Dependiendo. Entonces, para todo esto hay que hacer estas acciones correctivas, establecer el plan, perdón, la fecha tentativa de cierre y cuando se llegue a esa fecha regresarnos y ver que en efecto pues se haya cumplido esa acción, ¿no? Y bueno, eso con el tema de simulacros y un poquito resumiendo, ¿no? Tenemos que aplicar un simulacro por cada instalación. Ojo aquí si tenemos varias plantas o si tenemos varias instalaciones, es un simulacro por instalación al año, al menos, ¿no? Por tema de OEA, yo les recomiendo que lo hagan lo más seguido posible, incluso
ver la manera si podemos establecer algún simulacro en cada uno de los departamentos que vamos a estar auditando, también para ligarlo un poquito con las auditorías internas. Digamos que son también como evaluaciones sorpresa, ¿no? Al personal que tiene que estar implementando los planes de contingencia o simplemente sus actividades del día a día, ¿no? Y para esto, pues también nos podemos ayudar del sistema de CCTV o de nuestras cámaras de seguridad, que también nos pregunta CityPath en el nuevo perfil si lo estamos haciendo. Acuérdense que hay cosas de CityPath que nos dicen, no, pues esto forzosamente lo tienes que hacer y esto estaría bien si lo haces, ¿no? O sea, estaría genial, perfecto. Entonces, o digamos que son cosas que deberías hacer, ¿no? Entonces, entre estas cosas que deberíamos hacer, nos dice CityPath, bueno, apóyate de tus cámaras de seguridad para ver que los empleados estén siguiendo sus procedimientos de manera correcta. Entonces, esto también lo podemos ligar un poquito, cumplir con los simulacros a manera de verificación, ¿no? Y pues yo les recomiendo que creen un calendario, ¿no? Un plan de aplicación, un calendario, una agenda, algo ya sea semestral o anual, para que más o menos vayan proyectando desde el inicio de año, pues más o menos en qué fecha tentativa van a estar, les toca aplicar estos planes, ¿no? Porque si no lo dejamos por escrito en un calendario, se nos puede ir el año y cuando menos pensamos, pues ya estamos tarde para nuestro plan de contingencia, para nuestro simulacro, para nuestras auditorías internas. Entonces, planeen muy bien al inicio del año, pongan fechas tentativas en las que se va a llevar a cabo este tipo de actividades y así va a ser más fácil, pues que tener ahí el recordatorio y que no se les pase, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Tenemos que mantener el expediente ya sea físico o digital. Digo, ya en estos días la mayoría son digitales, pero hay personas que les gusta tenerlo pues mixto, ¿no? Algunas cosas impresas, algunas cosas en la computadora también se vale. El chiste es que lo tengamos pues bien ordenado para que en caso de que suceda, que nos lo pidan, pues lo podamos identificar fácilmente, ¿no? Que no quede por ahí perdido. Y para esto, como ya les decía, podemos usar fotografías, formatos, videos, grabaciones de las cámaras de seguridad, correos electrónicos, todo lo que nos hayamos utilizado para esto, ¿no? Y bueno, como les decía, esta última frasecita, ¿no? El éxito de un plan de contingencia será evaluar su efectividad. Aquí vamos a estar en constante evaluación de nuestros planes de contingencia y nos vamos a ayudar de los simulacros. Por ejemplo, es muy común que entre nuestros planes de contingencia digamos, no, pues en caso de un cierre de la aduana de Tijuana, les pongo el ejemplo yo que estoy aquí en Tijuana, si sucediera algún tema de que cerraron la aduana, que ya nos ha sucedido por el tema que hubo el año pasado, antepasado, de la crisis migratoria, que hubo por ahí algunas revueltas, algunas situaciones y cerraron la aduana, no me acuerdo si fue por un día o por unas horas. Y pues bueno, muchos para poder llevar a cabo sus exportaciones tuvieron que o esperarse muchísimas horas o ver la manera de cruzar por otra aduana, ya fuera la de Tecate, la de Mexicali, etcétera. Entonces, muchas empresas se toparon con que pues ni siquiera tenían habilitadas estas aduanas, ¿no? Para cruzar. O tenían que ver si sus agencias aduanales lo tenían habilitado o si había algún impedimento, ¿no? Entonces, si tenemos como plan de contingencia que si nos cierran la aduana de Tijuana, pasar por la de Mexicali, por ejemplo, bueno, una vez al año, como parte de nuestros simulacros, hay que hacer un cruce por Mexicali para ver que realmente todo funcione cuando hago cruces por aquella aduana, ¿no? Y ahí si hay algún problema, pues ahí va a votar y digamos que no vamos a tener tanta urgencia porque ya teníamos ese plan de calar si funcionaba o no, ¿no? Entonces, este es un simulacro y si nos damos cuenta que no funcionó, que a lo mejor me conviene más esperarme o me conviene más cruzar por Tecate, por ejemplo, pues entonces eso nos va a llevar a actualizar nuestro plan de contingencia por algo que sí nos esté funcionando mejor, ¿no?
Un ejemplo así muy sencillo, pero para que me comprendan que podemos estar haciendo esta evaluación y esta modificación, ¿no? Según nuestras necesidades. Y bueno, esto fue con respecto al tema del plan de contingencia. Y tenemos también el tema de la auditoría, ¿no? Que ya decíamos que está un poquito ligado, por eso me gusta darlo así en los dos temas juntos. Y pues bueno, es algo que también ambas certificaciones nos lo piden. Y por ahí tenemos empresas que son nada más CITIPAD. Muchos todavía tienen la idea de que CITIPAD no nos pide auditorías internas, pero acuérdense que con estos cambios actuales, ¿no? Recientes que hubo en 2020 de los criterios de CITIPAD, ya nos están pidiendo también ellos que hagamos auditorías internas. No nada más revisiones así, supervisiones sin planear o sin evidencias, no, ya nos están pidiendo, también se pusieron un poquito al nivel de OEA, de que tenemos que hacer auditorías sistemáticas y que vayamos guardando evidencia de estas auditorías. Entonces, no se confíen si nada más son CITIPAD, ya que CITIPAD también nos está pidiendo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que homologuen sus auditorías de seguridad para que pues una sola auditoría les cumpla tanto con OEA como con CITIPAD, porque pues es el mismo enfoque de la seguridad de la cadena de suministro. Y bueno, la auditoría va a ser una verificación, una validación, una acción de que estamos cumpliendo de manera correcta con los procesos que se establecieron, ¿no? Cada uno de los departamentos, cada uno de los procesos y cada uno de los estándares que estamos estableciendo se deben de cumplir. Y por medio de las auditorías vamos a comprobar que así sea. Entonces, es un proceso sistemático, independiente, documentado, mediante el cual vamos a tener evidencias y estas evidencias van a evaluar, nos van a ayudar a evaluar que estamos cumpliendo con el objetivo y que estos procedimientos cumplen con el objetivo también, ¿no? A lo mejor no va a ser algo que nada más depende de los empleados, sino también de lo que yo estoy estableciendo al momento de sentarme en toda mi documentación, ¿no? Y bueno, la auditoría interna también nos va a funcionar o nos va a ayudar primero a darle valor a los procedimientos y a las actividades, ¿no? Como les decía. No es lo mismo un procedimiento que yo me senté y lo redacté y que vi que cumple con todo lo que debe de ser, a un procedimiento que yo ya implementé, capacité a los empleados, ya audité, ya vi que sí funciona, ya lo modifiqué, lo actualicé por algo que a lo mejor funciona todavía mejor, porque detecté oportunidades de mejora, porque vi que el que tenía antes a lo mejor no era práctico, no era eficaz, no era efectivo. Si ya audité, pues le va a dar ese valor adicional, ¿no? Porque ya va a estar, digamos, probado. Y como les digo, va a mejorar nuestras operaciones, va a mejorar nuestras operaciones por este mismo sentido, ¿no? Vamos a detectar oportunidades de mejora mediante las auditorías. Y pues obviamente va a contribuir al cumplimiento de nuestros objetivos y nuestras metas porque va a estar en constante revisión, ¿no? Y pues de eso se trata. También nos va a ayudar a identificar riesgos y vulnerabilidades. Acuérdense que parte de la certificación también es el análisis de riesgos. Y muchos de estos riesgos que vamos a identificar van a surgir de las auditorías internas, porque ahí nos vamos a dar cuenta de algo que no esté funcionando tan bien en nuestra organización, ¿no? Y pues bueno, también tenemos ciertas reglas, ciertas recomendaciones que hay que seguir para las auditorías internas, para ver que realmente funcionen, ¿no? Y primero, lo primerito que nos dice, sobre todo CITIPAD, es que nuestras auditorías tienen que tener un enfoque o un contexto que se ajuste al tamaño de nuestra organización. Y a esto nos referimos con que, pues una empresa que a lo mejor tiene solamente una planta aquí de este lado de la frontera,
tiene su cierta cantidad de empleados, pero realmente pues no tiene muchas empresas, digamos, subsidiarias, o no es una cadena de suministros tan extensa. Simplemente exporta a Estados Unidos y ahí en Estados Unidos pues tiene su importador y ya. Pues bueno, esa empresa pues es considerada una cadena de suministros pequeña, y a lo mejor con que tengamos un equipo o un par de auditores internos va a ser suficiente para cumplir con el objetivo. Pero en cambio, si tenemos una empresa con una cadena de suministros muy extensa, que tenga subsidiarias en todo el mundo, que entre estas plantas dependan una de la otra, o que compartan un departamento, ¿no? Que el departamento de compras o el departamento de cadena de suministros o de compras o logística sea solamente un departamento a nivel global que se comparta con distintas plantas. Bueno, entonces en ese tipo de casos vamos a necesitar un equipo de auditores más robusto, ¿no? Un plan más robusto que esté tomando en cuenta todas estas plantas que forman parte de esta cadena de suministros, ¿no? Entonces, si somos una empresa, digamos, sencilla, chiquita, pues con que tengamos un pequeño y lo llevemos a cabo de esta manera, pues va a ser más que suficiente, ¿no? No hay que irnos tampoco no, pues no puedo porque tengo que invertir, tengo que tener todo un equipo súper capacitado y que viaje, que no sé qué, pues a lo mejor no es necesario si nuestra organización es pequeña, ¿no? Tenemos que sentarnos primero a evaluar esto. La revisión o la auditoría tiene que estar también documentada, tal como lo decíamos hace un momentito con el plan de contingencias y con los simulacros. Tenemos que guardar la mayor cantidad posible de evidencias de nuestra auditoría interna, ¿no? Para ver que se cumpla, para que se note que fue todo lo que revisamos. También pueden ser a través de fotos, de videos, de escaneos de los formatos que se revisaron, también de nuestro calendario, nuestro checklist en el que hayamos ido revisando los puntos, o en el que hayamos tomado notas, o si tenemos un reporte de resultados, eso también va a ser nuestra evidencia. Entonces todo esto tiene que estar documentado. Y también muy importante que sobre todo OEA nos exige que gerencia de alguna manera tiene que estar involucrado, tiene que estar enterado de los resultados de todas nuestras audits internas. Esto lo podemos hacer a través de correos electrónicos o de reuniones del comité, si es que ya formamos el comité, que yo les recomiendo es lo más, lo ideal, ¿no? Que formemos un comité, un equipo que lleve a cabo, que gestione todas las actividades relativas a la certificación. Y en este caso, pues este mismo comité puede fungir como auditor interno, ¿no? Todos los integrantes, o a lo mejor un auditor líder que forme parte del comité y que tenga su equipo, ¿no? Ya va a depender ahí de cómo se organicen. Entonces, en estas reuniones de comité o en estos correos electrónicos en los que se esté informando al comité, pues lo ideal es que también, no lo ideal, sino lo necesario es que también el gerente se entere, ¿no? de todos estos resultados. Y también muy importante, nuestro punto de contacto con CITIPAD. También por ahí entre los requisitos, los requerimientos de CITIPAD, nos dice que nuestros puntos de contacto, o sea, las personas que van a tener esta comunicación con CBP, pues ellos tienen que estar 100% enterados de todas estas actividades y resultados que vamos teniendo de la certificación, ¿no? Muchas veces ponemos de punto de contacto al representante legal, y el representante legal no sabe ni qué es CITIPAD, ni con qué se come, ni para qué, ni estamos certificados o no. Entonces, esto es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Y bueno, como les decía, tenemos que tener a nuestro personal autorizado, nuestro personal pues designado para las auditorías internas,
no se preocupen, no tiene que ser alguien que esté certificado por una ISO, por algo así, no tiene que ser, a menos que ustedes así lo establezcan, no tiene por qué ser tan complicado, ¿no? Tan complejo. Simplemente con que tengamos nuestros empleados internos que ya están debidamente capacitados, que tienen ya información y experiencia con OEA, con CITIPAD, que conocen a grandes rasgos el estándar, que ya revisaron previamente el procedimiento que van a auditar. Eso es más que suficiente, ¿no? Y ahorita les voy a dar unas características que les recomiendo que tengan estas personas, pero pues no tiene que ser algo tan complejo, ¿no? Y bueno, yo lo que les recomiendo tener a la mano para sus auditorías internas, para cumplir, es primero que nada, y ya lo decía hace un ratito, con los planes de contingencia, es un calendario. Un calendario o una planeación anual o alguna manera que les haga saber cuándo les toca cada auditoría. Y esto es porque, como ya les decía, nos dicen que nos tenemos que hacer nuestras auditorías internas al menos una vez al año, pero va a ser muy difícil o va a ser muy complicado que nos demos un día completo para auditar a toda la planta o a toda la organización en ese día o en esos 2 o 3 días de un jalón, ¿no? Va a ser más fácil que lo coordinemos y que dejemos todas nuestras actividades para hacer esto. Porque obviamente auditores internos tienen sus actividades del día a día que no se dedican nada más a esto, ¿no? Entonces, para no afectar en esas actividades, yo les recomiendo que se dividan las auditorías por departamento. Y así ya vamos a saber que, pues, no sé, en tal mes nos toca auditar a tal departamento, al siguiente mes a este otro departamento, y así no se tienen que tomar tanto tiempo, sino pues a lo mejor, no sé, unas 3 horas, dependiendo qué tan grande o pequeño esté el departamento, pero así no tiene que ser tanto tiempo, ¿no? Y a lo largo del año, si lo planeamos bien, al final del año ya habremos auditado a todos los departamentos, ¿no? Entonces, si lo hacemos de esta manera, también es muy fácil de que vayamos a perder el control de cuál auditoría sigue, a quién le toca, en qué fecha, etcétera. Por eso es que hay que establecer este calendario. También tenemos que tener nuestro formato de ayuda para la auditoría, que puede ser en forma de listado o de checklist o de cuestionario o lo que nos sirva a nosotros para ir guiándonos por todos los estándares a auditar, ¿no? Y que haya ese espacio para nuestras notas y todo esto. La evidencia que ya mencionábamos que tenemos que guardar, todo lo que respondamos que se revisó, pues hay que tratar de guardar la evidencia, ¿no? Y pues va a ser bien importante el seguimiento de hallazgos también. Si se acuerdan, también ya lo mencionamos para el plan de contingencia. Aquí también es necesario porque también a lo mejor nos damos cuenta que alguno de los procedimientos tal como están establecidos, pues no está funcionando. A lo mejor nuestros empleados no lo están cumpliendo, pero no porque no quieran o porque no sepan, sino porque a lo mejor ni siquiera sirve de nada o no es práctico, ¿no? O a lo mejor nos afecta con otro objetivo. Entonces, con estos hallazgos vamos a poder implementar estos planes de, acciones correctivas para modificar eso, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo les recomiendo yo organizar nuestras auditorías? Ya decíamos que tenemos que hacerlas al menos una vez al año. Y primero que nada, pues hay que calendarizarlas como ya decíamos, ¿no? A lo largo del año ya tener, digamos, predeterminado o tentativo en qué mes o más o menos en qué fecha nos toca cada una de las auditorías. Dar aviso a las áreas. Hay empresas también que deciden hacerlo, digamos, sorpresa, ¿no? Así como, pues sin avisar con tiempo, sino hacerlo lo más inesperado posible. Pero mi mejor recomendación es que sí se dé aviso, porque eso va a permitir que nos demos ya el tiempo, ¿no? Que ya sepamos cuándo nos toca y que
acomodemos nuestras actividades de manera que podamos o que los departamentos puedan recibir al auditor. Si lo hacemos sorpresa, va a haber otras actividades, es muy probable que salgan otras prioridades en ese momento y no se pueda llevar a cabo de forma correcta la auditoría. Entonces, ahora sí que depende de la empresa, pero yo recomiendo que sí se dé aviso y sí se planee con tiempo y se deje establecida en un calendario la fecha tentativa, ¿no? También hay que establecer una agenda, ¿no? Esta nos va a ayudar a guiarnos por cada uno de los puntos que tenemos que auditar para que no se nos pase algún punto o a lo mejor no nos pasemos del más tiempo del necesario, ¿no? Entonces, con esta agenda, cada quien va a ir sabiendo más o menos a qué hora le toca recibir su auditoría y va a ser más fácil, nuevamente, como decía, pues recibir al auditor, ¿no? Luego, pues vamos a realizar la auditoría de acuerdo a la metodología que se haya establecido y derivado de eso, pues que surja un plan bueno, un reporte de resultados y de ello un plan de acciones y recomendaciones con sus fechas establecidas, con sus fechas límite para su aplicación, para que quede bien planeadito y no queden las cosas al aire, ¿no? Porque muchas veces auditamos, ya sabemos qué es lo que falló, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no queda una fecha compromiso de cuándo lo tengo que cumplir, ¿no? Entonces, si no lo aterrizamos, se nos va a ir el tiempo y van a surgir otras prioridades y nunca le vamos a dar cierre. Y bueno, ¿qué características recomendamos que tenga nuestro grupo de auditores internos? Como ya decimos grupo, pero si es una empresa pequeña, pues a lo mejor son 2 auditores internos nada más y pues no pasa nada, ¿no? Lo que sí les recomiendo es que definitivamente sean al menos 2, que no sea nada más uno para que pueda haber objetividad e imparcialidad, ¿no? Y ¿a qué me refiero con esto? Bueno, que si nuestro auditor líder o alguno de nuestros auditores es de un departamento en específico, bueno, pues hay que acomodar las auditorías de manera que ese auditor no sea el que le toque auditar a su propio departamento, ¿no? Porque ahí, pues, por más que quiera ser objetivo e imparcial, pues no va a ser posible, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer esta planeación y estas auditorías cruzadas. Y bueno, por eso es que nuestro auditor tiene que ser una persona objetiva. También acuérdense que muchas veces hay que tener un poquito de criterio, ¿no? Por eso también mencionamos esta objetividad. O sea, a lo mejor va a haber cosas que no se cumplen al 100%, pero es por una razón en específico, que a lo mejor no necesariamente va a levantar una acción correctiva, sino a lo mejor una modificación al procedimiento. Entonces, por eso hay que ser muy objetivos, hay que ser analíticos pues de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos recibiendo, comprendiendo de nuestra auditoría. Tenemos que tener una buena comunicación porque esto nos va a ayudar a expresarnos con el departamento que estamos auditando. También nos va a ayudar a expresarnos o a reportar los resultados con gerencia, con el comité o con el supervisor en cuestión. También tiene que ser una persona con iniciativa, ¿no? Porque al momento de estar realizando una auditoría, pues tenemos que estar verificando todo, una pregunta, un resultado, nos puede llevar a necesitar pedir otra evidencia, o a lo mejor a ir a verificar algo directamente. Entonces, tiene que tener esta iniciativa de moverse, de hacer esto, ¿no? De estar solicitando la evidencia que necesita para verificar el cumplimiento. También tiene que ser una persona con sentido de responsabilidad, porque al momento de hacer la auditoría, lo ideal es que salga todo lo que tiene que salir, ¿no? Porque es una auditoría interna que estamos haciendo en preparación a una auditoría, a lo mejor de la autoridad, ¿no? Entonces aquí es donde todo tiene que salir y nosotros al momento de estar auditando somos responsables de verificar todo para que quede, pues en buen cumplimiento. Y pues como decíamos, tiene que ser una persona imparcial y esto es lo que me lleva al punto siguiente, ¿no? Que tenemos que implementar auditorías cruzadas.
Y les pongo estos ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, si me está ayudando a auditar una persona del Departamento de Recursos Humanos, pues a lo mejor cruzar con a lo mejor los guardias de seguridad o quien se encarga de la seguridad, o sea que Recursos Humanos audita seguridad, logística almacén, a lo mejor mantenimiento a import-export, capacitación a compras, etcétera, ¿no? Va a depender de qué tan robusto sea nuestro grupo de auditores, pero el chiste es que no les toque auditar a su propio departamento, ¿no? O a un departamento, a lo mejor que no es el suyo propio, pero sí que es el que supervisa a otro, ¿no? Por ejemplo, es muy común, me ha tocado en varias empresas que Recursos Humanos es el encargado de supervisar a los guardias de seguridad que son externos, ¿no? En ese caso, pues no podemos dejar que Recursos Humanos audite a seguridad como tal, porque también forman parte, como decimos, de su jurisdicción, ¿no? Por así decirlo. Entonces, también hay que verificar eso. Va a depender de cada empresa, ¿no? Hay empresas que ni siquiera tienen como tal un departamento de capacitación, sino que es el mismo Recursos Humanos o es el mismo líder de logística y de Citipad el que capacita a todo el mundo. Entonces, vamos a jugar con esto dependiendo de nuestra organización. Y bueno, aquí les pongo un ejemplito de un formato de auditoría interna muy sencillo que yo creo que se puede robustecer muchísimo más o se puede ajustar a la necesidad particular que tengamos en ese momento, ¿no? Si se fijan, viene el proceso, el área a auditar, el responsable del departamento que se va a auditar. Supongo, no viene, no, sí, viene aquí el auditor o los auditores. Podemos elegir solamente uno o poner por parejas, también se vale. También viene un espacio para la fecha, y que vayamos numerando las hojitas, ¿no? Porque en este caso supongo que eran varias. Entonces aquí viene numerado y viene el listado de requerimientos, el resultado, las observaciones, etcétera, ¿no? Aquí hay empresas que de una vez ponen una columna para las acciones correctivas, etcétera, ¿no? Aquí lo que les funcione es lo que va a estar correcto. Y bueno, parte de las auditorías internas y la importancia de los resultados es llevar a cabo nuestra reunión de cierre. No menciono una reunión de apertura, porque muchas empresas no lo hacen como tal, pero la importancia de la reunión de cierre, que tampoco no necesariamente tiene que existir como tal, pero lo importante es que se comuniquen los resultados, ¿no? Muchas empresas lo más fácil es que sea por medio de una reunión de cierre, pero si no la tenemos como tal, pues a lo mejor vamos a hacerlo por medio de una reunión cita adicional, mensual, a lo mejor por medio de un correo electrónico, por medio de un reporte que se comparta por este medio, etcétera, ¿no? El chiste es que los resultados lleguen al punto de contacto, a gerencia, si es que son distintos, y pues al departamento auditado, obviamente, ¿no? Para que ellos sepan cuáles fueron sus vulnerabilidades y las acciones que se tienen que mitigar, que establecer para mitigarlo, ¿no? Bueno, lo ideal es que asistiera todo el comité de auditores internos o el comité de OEA Citipad, se establezcan ahí mismo las fechas compromiso del cierre de las observaciones y pues que haya otra reunioncita o otro reporte, otro correo, otro aviso cuando estas observaciones hayan sido subsanadas, ¿no? Para que estemos todos en la misma línea de que ya se cerró totalmente. Y pues bueno, para finalizar mi tema, les recomiendo ahorita con esta nueva normalidad, con todo el tema del home office, todo el tema de COVID, que no podemos a lo mejor estar muchas personas en una misma área al mismo tiempo, bueno, pues ayúdense de las nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Por más que a lo mejor no estamos todos en la oficina ahorita, que nos estamos turnando o lo que sea, de todas maneras estas revisiones, estas verificaciones tienen que continuar, ¿no? Ya tenemos 1 año y medio, creo, en pandemia,
y pues la vida sigue y el trabajo sigue y las operaciones no paran y por lo mismo tenemos que continuar en cumplimiento y tenemos que continuar pues verificando que todo sigue funcionando de manera correcta, ¿no? Y ayudándonos de las auditorías internas y de los simulacros para ver que no estamos en peligro de caer en algún riesgo o en alguna situación de incidente de seguridad, ¿no? Por eso es tan importante continuar, incluso a través de todas estas trabas, por así decirlo, continuar haciendo nuestras revisiones, nuestras auditorías virtuales, nuestros planes de contingencia que seguramente con la pandemia tuvieron que cambiar y actualizarse, pues con más razón hay que establecer estos simulacros, ¿no? Entonces, ayúdense de estas nuevas tecnologías, como es esta que estamos utilizando en este momento, una plataforma de videoconferencia, en este caso, pues es el Zoom, pero también tenemos Meet, tenemos Teams, tenemos incluso en el celular el FaceTime, ¿no? Si tenemos a alguien en planta que le podemos llamar por celular, por videollamada, pues también ayudarnos de eso. Todas estas plataformas que cada vez van surgiendo más, ¿no? La que ustedes se les acomode, tratar de utilizarla. Y aquí no lo mencioné porque estábamos un poquito más enfocados en las auditorías internas, pero tampoco podemos parar las auditorías a nuestros socios comerciales, a nuestra empresa transportista, a nuestra agencia aduanal, si somos transportista o agencia aduanal, pues a nuestra empresa manufacturera a la que le estamos moviendo material, pues esos son nuestros socios comerciales y ellos también tienen que continuar en cumplimiento, ¿no? Entonces, tampoco podemos parar de verificarlos a ellos porque nos pueden poner en riesgo a nosotros. Entonces, de esta misma manera, como les expliqué que hacemos las auditorías internas, también hay que hacerlas con nuestros socios comerciales. Y así como decíamos, ayudarnos de las plataformas. También otro beneficio que tienen estas plataformas es que muchas podemos grabar lo que está pasando, también como le hacemos con estas sesiones. Y esto nos puede ayudar pues como evidencia y a recordar en caso de que no haya quedado muy claro la situación de riesgo o la acción correctiva a implementar, pues con estas grabaciones vamos a tener esa facilidad, ¿no? Entonces, ayudarnos de eso, ayudarnos también del CCTV, que también por ahí ya les adelantaba un poquito, ¿no? Si los supervisores, los auditores internos, estamos trabajando desde casa o si estamos en planta, pero por restricciones del COVID no podemos salir mucho de nuestra oficina, bueno, pues hay que pedir que nos instalen de acuerdo a las políticas internas, que nos instalen los monitores del CCTV o nosotros tener manera de ir presencialmente a ver dónde están los monitores del CCTV, verificar las grabaciones para ver a través de este mecanismo, pues que se estén cumpliendo los procesos establecidos, ¿no? Y pues otro tip que les doy al momento de hacer las auditorías virtuales, por así decirlo, es elegir evidencias al azar, ¿no? Si les avisamos con tiempo al que vamos a auditar, mira, te voy a pedir esto, esto y esto, pues nos lo va a preparar y nos va a dar las muestras de lo que está mejor llenado y más bien hecho ¿no? Entonces, queremos detectar de la manera más natural posible revisar de la manera más natural posible estas evidencias. Entonces, yo les recomiendo que sean elegidas al azar y muy específicas. Por ejemplo, si vamos a pedir una revisión de un formato de inspección de 17 puntos, decir, bueno, dame el de tal fecha a tal hora, ¿no? Que yo sé que hiciste una exportación, ya me dijiste, tienes aquí en la base de datos que el 21 de julio a las 4:54 de la tarde hiciste una exportación, bueno, esa en específico, quiero ver el formato y quiero ver la grabación de CCTV de esa inspección, ¿no? Y así se van lo más específico posible, pero fue al azar, o sea, no le avisaron con tiempo que iban a pedir esa. Y eso lo va a hacer lo más natural posible, ¿no? Como si en ese momento lo hubiéramos elegido así.
Entonces, estas son mis recomendaciones ahora por la nueva normalidad y las auditorías virtuales que ya son pues muy necesarias. Ok, pues Karen, nuevamente felicidades. Me gustó mucho la exposición, esos formatos que tienes y toda esa forma de llevar a cabo. Y pues felicidades también a tu equipo de trabajo. Isaí, por favor, si vemos aquí de TLC Asociados y Magazine, en Hagamos un Trueque, le otorgan al presente reconocimiento a la licenciada Karen Anaya Mendoza por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Auditorías Internas y Planes de Contingencia OEA, el día 22 de julio de 2021. Firman nuestro presidente, fundador del Consejo Editorial de TLC Magazine México, Octavio de la Torre Di Stéfano, y nuestra directora general, Daniela Martínez. Yo creo que esto es extensivo a tu equipo de trabajo, a Rebeca, a Esmeralda y a Anaí. Y pues, Karen, muchas felicidades. Y ahí vas alcanzando a Ricardo con los reconocimientos. Ahí vas atrás de él. Muchas felicidades. Nos vemos.